Entonces, ¿qué nos encontrábamos en la homologación? Pues muchísimas veces inicios de tratamiento que proceden precisamente de transiciones asistenciales, o bien porque ese paciente va a urgencias, o bien porque va a urgencias del hospital, o a urgencias del PAC, o va a una consulta externa del hospital, o ingresa. Tengo esa sensación, ¿no?, de que realmente empecé a fijarme muchísimo en la conciliación al hacer la homologación sanitaria de recetas. Trabajar en conciliación en la medicación de alto riesgo, ¿no?, en medicamentos incluidos en la lista MARC. Y esos son muchos de los medicamentos que nosotros homologamos, es decir, homologamos anticoagulantes de acción directa, y cuando homologamos anticoagulantes de acción directa, pues no solo nos fijamos en el anticoagulante, es decir, nos fijamos también en otros tratamientos que por las patologías que presenta este paciente, o bien porque tiene una fibrilación auricular o porque tiene una insuficiencia cardíaca, pues es muy probable que tome medicamentos específicos como son la miodarona, o dronedarona, perdón, la digosina, la espironolactona o la eplerenona, o que tome, por ejemplo, los diuréticos de ASA, ¿no? Y esos son medicamentos que son medicamentos de alto riesgo. Estos son medicamentos, además, que presentan discrepancias frecuentes. Otro grupo de medicamentos antidiabéticos, ya sean insulínicos o no insulínicos, y productos sanitarios como son las tiras de glucemia, o estamos en contacto con todo el tema de sensores que nos sitúan de nuevo en ver lo que ocurre en las transiciones con estos medicamentos. Lo mismo ocurre con los opioides, lo mismo ocurre con antipsicóticos. Algún trabajo publicado sobre errores de conciliación con la medicación refleja que los fármacos de la terapia cardiovascular son los que aparecen relacionados hasta un 20 o un 34% con los errores de conciliación. Nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia en este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que serían las duraciones de la doble antiagregación. Pues esto muchas veces son o bien porque no se aplican, digamos, lo que serían las buenas prácticas de hacer el informe de alta en el momento que se prescriben, o porque un paciente ha ido a una consulta externa y no queda suficientemente claro si tiene que continuar tomando un antiagregante o no. Conocido por todos esta situación. Como decía, hasta ahora yo esto lo resolvía haciendo una nota SOIP y creando un acto en la agenda del médico como valoración de historia clínica, citaba al paciente como ausente y en las observaciones ponía ver nota SOIP de la farmacéutica de atención primaria. Pero como decía, pues esto ahora lo estoy sustituyendo por la e-interconsulta. Lo mismo ocurre con las pautas de suspensión, es decir, pues aquí, por ejemplo, os pongo una nota SOIP en la que realmente lo que se aprecia es una doble antiagregación, porque en un momento dado a un paciente que se le iba a hacer una intervención quirúrgica se le sustituyó el clopidogrel por una receta de ácido acetilsalicílico. En lugar de ponerse como aguda, se puso como crónica y ahí quedó una doble antiagregación. Realmente es una conciliación derivada de una consulta externa. La atención farmacéutica que hacemos en las residencias sociosanitarias, yo diría que es una continuación, es decir, hacer continuamente, trabajar continuamente en revisión y en conciliación. ¿Por qué? Bueno, pues realmente supone hacer conciliación cuando el paciente ingresa a la residencia, supone hacer conciliación cuando el paciente se va a pasar una temporada a su casa muchas veces, ¿no? Porque, bueno, por circunstancias. Cuando va a la consulta de su médico de atención primaria, cada vez que ingresa, cada vez que va a las consultas externas del hospital, cada vez que va a urgencias o cuando se traslada a otras residencias sociosanitarias. Cuando se traslada a otra residencia sociosanitaria, esto a veces implica hacer conciliación, porque pese a que nosotros tenemos, bueno, algo en lo que se ha trabajado mucho en nuestra comunidad, que es un documento de residencias sociosanitarias, una guía farmacoterapéutica de residencias sociosanitarias. Bueno, pues no sé la sensación que tenéis vosotros, pero yo realmente sigo apreciando que cuando llega un paciente de otra área sanitaria aquí, pues realmente trae tratamientos que no están incluidos en la guía farmacoterapéutica, y eso significa hacer una conciliación de medicación, ¿no? Entonces, en las residencias conciliamos, pues, por ejemplo, cuando el paciente ingresa en una residencia es necesario conocer qué medicamentos tomaba el paciente en el domicilio en el que estaba antes, en su casa o en la residencia. Adaptar el listado de medicación a la guía farmacoterapéutica. Aclarar discrepancias con el médico de atención primaria y proporcionar un listado de medicación actualizada digamos, a la enfermera de la residencia o al paciente, ¿no? Y registrarlo adecuadamente en historias clínicas electrónicas. Y, por supuesto, lo que decíamos antes, teniendo en cuenta que estos pacientes ingresan, van a consultas externas, van a sus médicos de atención primaria, etcétera.
Bueno, Un sí, inciso corto. Con respecto a los ingresos en residencias, muchas veces son por la vía de urgencia. Cuando llega el informe que tienen del médico, es el informe de lo que está prescrito. En cantidad de ocasiones he tenido que advertir, está prescrito, pero no lo tomaba. Entonces, si el paciente tiene mal controlada la tensión y tiene un antihipertensivo, ojo con lo que le vas a dar, porque no tomaba el antihipertensivo, ¿vale? O sea, ten en cuenta que es como si estás partiendo como de cero. Entonces, ojo, efectivamente. el ingreso a una residencia es una conciliación muchas veces muy difícil porque no tenemos interlocutor. Efectivamente, Entonces efectivamente. hay que partir de cero, o sea, de cero, muchas veces. Aquí Es ponía un complicada. curso clínico que es precisamente eso, Sí, Mercedes. Es decir, perdona, sí, me no, adelanté. no, no, no merece la pena leerlo. Es decir, es precisamente eso, el paciente que trae una serie de recetas de su casa, algunas dispensadas, otras no, y que hay que fijarse y preguntarle qué estaba tomando, ¿vale? Pues por ejemplo, este paciente tenía Adiro, algunas de ellas no estaban dispensadas, tenía algún tratamiento que tampoco estaba dispensado, entonces no podemos iniciarlo sin realmente verificar qué es lo que estaba tomando ese paciente. Bien, decía que la atención farmacéutica en una residencia es continuamente estar haciendo conciliación porque, bueno, lo que no hacemos, por ejemplo, con pacientes que viven en su casa, no hacemos nosotros cada vez que prescribimos un tratamiento, pero al volcar la medicación a Silicon no nos queda otra que hacerlo, ¿no? Comparar en todo momento la lista de medicaciones, ¿no? Bueno, esto creo que no me parece importante. Bueno, en mi experiencia con las residencias, realmente las discrepancias más frecuentes pues era sobre las duraciones de tratamientos, ¿vale? Y concretamente de los analgésicos o las adaptaciones a las guías farmacoterapéuticas. Yo creo que esto estaba motivado muchas veces por el hecho de que para los médicos el hecho de manejar un procedimiento diferente, creo que también eso es una causa de errores de conciliación, ¿vale? El hecho de que tengan un procedimiento diferente para reflejar en el Janus el tratamiento de los pacientes que están en la residencia o de los que reciben la prestación por receta. En general, yo ¿Te, aquí ref- lo que... te refieres a residencias que van a través de oficina de farmacia? No, no, me refiero a residencias que van a las Es que que se le... no te entendí yo, entonces, ¿qué es? Sí, decía que, vamos a ver, me refiero a residencias que tienen proceso de atención farmacéutica y que reciben la medicación desde una farmacia hospitalaria, ¿vale? Ujú. El hecho de que tengamos residencias que no tienen médico dentro de la residencia y que el médico que trabaja con estos pacientes, que atiende a estos pacientes, sea el médico del centro de Ya salud está. y tenga que adaptarse a una dinámica de trabajo diferente, Sí. en mi Sí, opinión es sí. una causa de errores de Errores, conciliación. tremendo, sí. El problema del médico, sí, no, es que Creo que ahí hay necesitamos dificultades, sí, herramientas sí. informáticas para trabajar mucho mejor con la conciliación de las residencias sociosanitarias. Ya no Mm. solo para trabajar en la conciliación, sino para evitar generar discrepancias de conciliación en la atención habitual de esos pacientes. Bien, ¿qué puede hacer el FAP? Yo creo que indiscutiblemente el FAP debe mantener la prescripción actualizada, ¿vale? Y bueno, una oportunidad es que actualmente tenemos un contacto mayor con los pacientes. Es decir, hace unos años, si yo llamaba a un paciente por teléfono para decirle que le quiero preguntar qué tratamientos toma y actualizar su prescripción, una respuesta frecuente era no me quite nada, porque yo soy la farmacéutica, soy la misma que le digo que no le doy tantas tiras o tal, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, el hecho de que sea el paciente el que pide la cita con nosotros, bueno, que realmente aprecie un criterio de hacer las cosas en base a que los tratamientos sean efectivos y seguros, a mí me facilita mantener la prescripción actualizada, ¿vale? Es decir, a veces son los pacientes los que te dicen, inactíveme tal medicamento, porque ya se lo dije al médico varias veces y me sigue apareciendo en la farmacia. Y eso le molesta. Molesta Eso mucho, le molesta. les da una sensación de que no miran para ellos, Efectivamente. como que realmente no le importa lo que tomo, como que le da igual. Les Claro, molesta yo creo, es que muchísimo, les molesta muchísimo, mucho, porque yo creo que a muchísimo. veces tienen que dar explicaciones en la farmacia de por qué no lo llevan. Si va otro cuidador a la farmacia o un familiar a buscar las medicinas, pues le trae cajas que no necesitan. Son conscientes de que tienen acúmulo de medicamentos de manera innecesaria. Entonces, esto yo creo que es una tarea del farmacéutico, es decir, en la que el farmacéutico puede colaborar muchísimo y de manera muy activa y que ahora tenemos la oportunidad
oportunidad de hacerlo. Vale, tenemos que abordar la falta de adherencia siempre que podamos. Vale, educar sobre las indicaciones de cada medicamento y el efecto esperado. Para mí fue una sorpresa tremenda cuando empecé a renovar recetas ver la cantidad de antidepresivos prescritos y no dispensados. Y fue una sorpresa tremenda descubrir que parecía que nadie les había dicho a muchos pacientes que los antidepresivos tardan en hacer efecto, hasta 4 semanas, que pueden tener determinados efectos adversos digestivos, que la idea de prescribir un antidepresivo con un ansiolítico es retirar el ansiolítico en la medida en la que, pues eso, a las 4 o 6 semanas, en la medida en la que el antidepresivo haya empezado a hacer efecto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Nos encontramos antidepresivos prescritos y no dispensados y gente que nunca abandona las benzodiazepinas. Eso es tremendo. Pero yo llegué a la conclusión de que pensaba que esto se hacía y se hacía bien y creo que no se hace bien. ¿Vale? Entonces, tenemos que educar sobre esto siempre que detectemos que un antidepresivo un paciente no lo está tomando, pero sí está tomando el ansiolítico. Tenemos que educar sobre los efectos adversos esperados y siempre intentar identificar a qué se debe esa falta de adherencia y cómo podemos actuar sobre ella, ¿vale? Lo mismo, educar, dar información sobre tratamientos, identificar cascadas terapéuticas, asegurar canales de comunicación efectivos con diferentes profesionales y pacientes, fundamental, fundamental. Y bueno, a mí me gustaría tener un canal de comunicación en este momento más, como diría, un poco más sofisticado y que me aportase otro tipo de cosas que no fuese el teléfono con las oficinas de farmacia para preguntarle todos los días por el suministro de determinados medicamentos. ¿Vale? Y ¿qué más puede hacer el farmacéutico? Dar apoyo a los profesionales en la prescripción. Es decir, tenemos que enseñarles a hacer la prescripción diferida. Tenemos que darle información lo más precisa posible sobre los desabastecimientos y sus alternativas, sobre la gestión de medicación extranjera, sobre determinadas prescripciones que cambian de código, avisarles, que actúen proactivamente. Los farmacéuticos de primaria sabemos la cantidad de consultas y la cantidad de errores de medicación que ha ocasionado el cambio de código de ADIL. ¿Por qué es importante la actuación del farmacéutico? Bueno, pues por lo que decimos, sí, favorece, es decir, sabemos que en el momento del ingreso se detectan muchísimas discrepancias de medicación no intencionadas. Yo creo que se reducirán en la medida en la que la historia electrónica del paciente esté lo más actualizada posible, ¿vale? En la medida en la que la historia del paciente esté lo más actualizada posible, pues digamos que podremos identificar problemas relacionados con los medicamentos como causa de hospitalización, ¿vale? Y debemos tener en cuenta cómo son algunos ingresos, es decir, pues eso, lo que comentabas antes, Mercedes, que si hablamos de un ingreso en una situación de emergencia, si hablamos de un ingreso de una persona con barreras idiomáticas, si hablamos de una enfermedad grave, si hablamos de un paciente que ingresa, un paciente de la residencia, que muchas veces no sabe lo que está tomando y no hay ningún profesional allí, o de lo que conozca ese paciente sus medicamentos, ¿vale? Pues en la medida en la que la receta electrónica esté más depurada, estaremos contribuyendo a aumentar la seguridad de estos tratamientos. Y es que en el día a día nos encontramos estas situaciones, ¿no? Paciente de 87 años que tiene una cita para renovar recetas y que me dice su sobrina que no tiene recetas de dosafosina. Efectivamente, no están activas como crónicas, ¿vale? Me dice que lleva 20 años tomando, no aparecen en la farmacia y no aparece en su árbol de prescripción. Ha solicitado cita con el médico ayer y no han salido. ¿Qué pasa? Que las prescripciones anteriores estaban generadas en un periodo de prescripción aguda. Ese medicamento es difícil darse cuenta de que a ese paciente le falta un tratamiento posiblemente necesario, ¿no? Para tratar su hipertensión. Este es el caso de una duplicidad también detectada estos días, o sea, grabé este registro estos días, una paciente de 30 años que pide una cita para recetas. Vemos que tiene prescripción de ceciliana y de Ceracet. Bueno, realmente esto es muy poco probable que llegue a causar un daño en esta paciente, mujer de 30 años, que sabe que ambos anticonceptivos, que ambas presentaciones son anticonceptivas, ¿no? Y que utilizó el Ceracet en un momento de posparto, etcétera, etcétera. Pero si esta, digamos, duplicidad se da en un antipsicótico, pues a lo mejor es mucho más difícil detectarla para el paciente y para el profesional. ¿Vale? O si hablamos de un paciente de otra edad. Bueno, este es otro ejemplo. Mirad esta
este caso. También es de estos días, ¿no? La importancia de que la información no esté suficientemente actualizada en la historia clínica y el hecho de que pueda haber un problema de seguridad que no se detecta. Este es una persona de 50 años que acude al centro de salud para solicitar ayuda para dejar de fumar. El médico deriva al farmacéutico para valorar la idoneidad del tratamiento farmacológico con citisina y si cumple criterios de financiación. Este es un paciente que cuando registramos el curso clínico de atención primaria vemos que tiene entre sus episodios abuso del tabaco, psoriasis, trastornos del sueño, trastornos de la ansiedad, hipertensión. Aquí aparecía trastornos de metabolismo lipídico y en sus tratamientos crónicos toma Sicalip, utiliza Declovan pomada, que es un corticoide, duloxetina, Atolme Plus, que es una combinación de antihipertensivos, atorvastatina y bisoprolol. Bueno, me llama la atención que tiene pues, una función, un filtrado glomerular de 51 y una creatinina un poco rara para estas patologías, ¿no? Cuando entrevisto al paciente me dice que él toma todos los tratamientos prescritos y que es una persona sana, solo tiene los triglicéridos un poco altos y recientemente le han diagnosticado una cardiopatía, por eso le han recomendado dejar de fumar. Ya que habla conmigo y ya tenemos confianza, pues me quiere decir que por qué no se le pasan las recetas de ciclosporina. Hasta ese momento no me había dicho que tomaba ciclosporina. Para mejoría de la psoriasis, a él le va bien, se la dio un dermatólogo privado y nada se sabe de eso. No aparece por ningún sitio en la historia, en sus recetas. Cuando reviso todos los cursos clínicos, veo que hace 2 años comentó con el dermatólogo pues que el dermatólogo privado le había dado la ciclosporina y este se la desaconsejó. Le dijo que para la psoriasis que tenía, que no la necesitaba. Le dijo que dejara de tomarla, pero el paciente continúa tomándola. Entonces, aquí hay un problema de que la coge sin receta, es un medicamento que no consta en historia clínica, no se hace seguimiento y tiene una posible nefropatía relacionada con la ciclosporina. Lleva varios años tomando, no recuerdo cuánto. Entonces, posiblemente esto sea una consecuencia del momento en el que empezó a utilizar este tratamiento, ¿no? Que no recibió la información necesaria sobre este tratamiento, nada más y nada menos, ¿no? ¿Esto es una excepción? Bueno, pues parece que al salir de la consulta hasta un 50% de los pacientes no entienden por qué le han prescrito un medicamento, cómo tomárselo o qué hacer si surgen efectos adversos, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí digamos que estaría implícita la falta de información, una comunicación inadecuada que sin duda nos va a llevar a discrepancias y errores de conciliación. Bueno, una cosa que sí me gustaría destacar es esto. A veces el farmacéutico que pretende reducir digamos, los errores de conciliación es causa de errores de conciliación en la medida en la que surgen este tipo de cosas, ¿no? Un anticoagulante, generadas las recetas el 30 de noviembre del 2020 y en algún momento quedan sin homologar. Entonces, si el farmacéutico que hace esto no se cita al paciente en su agenda, nadie va a detectar que el día que este paciente vaya a buscar el tratamiento, no lo tiene en la farmacia. Entonces, quizás esto también pueda entenderse como un traslado de responsabilidad de unos profesionales a otros. Es decir, esta pelota está en el tejado del farmacéutico. Es el farmacéutico el que ha decidido que no homologa el tratamiento y no lo comunica adecuadamente a nadie, ni al paciente ni a los profesionales. Entonces, si este paciente va con antelación suficiente a que necesite la receta del 28 de febrero a la farmacia, pues se puede poner en contacto con nosotros al día siguiente al ver que no lo tiene homologado, nos puede llamar la farmacia, etcétera, etcétera. Pero si va el mismo día que necesita el tratamiento y es por la tarde y no estamos trabajando, no nos localizan, pues no tendrá tratamiento para continuar nada más y nada menos que con un Eliquis. ¿Vale? Esta situación surgió en esta webinar que hablábamos antes. En definitiva, es un problema de comunicación, es decir, nuestra responsabilidad es la de homologar periodos completos,
y comunicar al profesional responsable si existe un posible problema relacionado con el medicamento o las actuaciones que se deben realizar para evitarlo. ¿Vale? Si no se homologa el periodo completo porque realmente creemos que no se debe homologar, debemos autocitarnos al paciente, saber hasta cuándo dispone de medicación y tener presente cuándo el paciente va a necesitar esta medicación u otra alternativa o una cita para hacer una analítica, ¿no? Si es eso lo que nos preocupa. Bueno, digamos que para trabajar en conciliación, por ejemplo, en el entorno de una residencia, también creo que los farmacéuticos pueden hacer formación de enfermería y de auxiliares de enfermería, si bien es algo que no es fácil, ¿no? No es fácil. Lo mismo ocurre con, bueno, no es fácil, pero sí que creo que determinados mensajes la enfermería debe tenerlos, ¿no? O sea, debe aprender a detectar determinadas discrepancias de conciliación. Debe aprender que determinadas duraciones de tratamiento son limitadas, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos o las benzodiazepinas, si hablamos de personas mayores. Debemos verificar el horario de últimas dosis administradas en un paciente, por ejemplo, que viene de alta, lo que decíamos antes, ¿no? Paciente que llega a la residencia por la tarde y no sabemos si le han puesto hoy la heparina o no. Detectar cuando hay transiciones sin conciliación terapéutica. Aprender a manejar determinadas formas farmacéuticas, pautas crónicas o a demanda, y lo mismo con los profesionales, ¿no? Decía antes que yo identifico claramente que una causa de problemas de errores puede ser el que determinados profesionales no estén familiarizados con el procedimiento. Pues también tenemos que trabajar en eso. Bueno, aquí os pongo, digamos, lo que sería una comunicación diferente cuando es el caso de una señora que toma todos estos tratamientos y el médico que más hace seguimiento de esta señora es el nefrólogo. Va cada mes o cada 2 meses a la nefróloga. Tiene una hipertensión, una diabetes con nefropatía, con retinopatía, tiene un hiperparatiroidismo secundario, tiene una anemia nefrogénica. Eso justifica, ¿no?, estas consultas a la nefróloga. Y es la nefróloga la que le ha puesto un Betmiga, ¿vale?, para la incontinencia urinaria. Entonces, en esta paciente que vemos aquí que ya usa absorbentes en uso diurno y nocturno, que además tiene un filtrado para el cual no hay una seguridad de utilización para el mirabegrón, pues yo le comenté a la familiar realmente si le encuentran sentido a tomar este medicamento, ¿no? Es una persona que llama muchas veces a mi consulta, pide citas para renovación, para homologación, pero conozco a la persona, ¿no? Y pues la nuera me dice que se lo puso la nefróloga, y que ya se lo comentaron y la nefróloga le dijo que sí, que debía de seguir tomándolo, ¿no? Entonces, bueno, realmente aquí yo no puedo implicar al médico de atención primaria. Entonces, lo que hice ayer, creo que fue utilizar la herramienta de farmarrevisión, decirle a la familiar que por favor se lo vuelva a comentar y que mire lo que hemos escrito en la historia clínica, ¿no? Veremos qué pasa dentro de un mes cuando vuelva la nefróloga, pero realmente este es un medicamento que no tiene ningún sentido en una persona que ya tiene mucha carga de fármacos, ¿no? Así es como aparece actualmente su hoja de medicamentos. Entonces, bueno, ya os contaré qué pasa con esta interconsulta. ¿Tiene algún off-label el mirabegrón? Porque es que este empeño de la nefróloga es raro, ¿no? No lo sé. Yo no Lo miré y como contrasté. que Yo miro no, Micromedex, uso Micromedex para esas cosas y y no me pareció nada en el no me contexto de decidió, esta claro. No lo paciente, miro claro. para tal, pero no. Claro, como que el razonamiento que hacía la nuera era que en la medida en la que produzca menos retención de orina tendrá menos infecciones. Pero como indicación, Como menos uso, retención de orina, o sea, al revés, sí. ¿no? Entonces, o sea, ya si le tienes más tiempo la orina, Sí, es verdad, pero que no, el es pañal, verdad, con no, respecto al perdón, pañal, con respecto al pañal, con respecto al al contacto con el contacto de pañal, la humedad. sí, perdón, sí, era esa la explicación. Yo le dije que creía que esa explicación no,
no me parecía convincente porque los pañales precisamente lo que hacen es que no esté en contacto la orina No, con la piel. tienes que tenerlo muchísimo tiempo para que esté húmedo, vamos, Pero normalmente no. bueno, realmente esa decisión tiene No sé. que tomarla la Sí, nefróloga. sí, 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 Estoy evidentemente. terminando y bueno, aquí os pongo otra situación en la que, bueno, en una cita en la que yo homologo las recetas de liquis de esta paciente, o sea, en un acto de homologación, pues detecto que esta paciente tiene prescripciones activas de metformina, atorvastatina, amlodipino y omeprazol que no recoge nunca. Yo, por la frecuencia de dispensaciones, diría que solo está tomando el Yasnal, que es un donepecilo, los inhaladores, el Deprax, la torasemida y el Eliquis. Bueno, esta es una paciente que no es de mi centro de salud, con lo cual lo que hago es generar una e-consulta con la enfermera para que la enfermera tenga, digamos, el momento de familiarizarse con esta historia clínica, luego cite a la paciente en la consulta para hacer una revisión de medicación, ¿vale? Y realmente tengamos la, digamos, la conformidad de que no lo está tomando, a ver si nos dice quién se lo retiró y ya revisamos si realmente son tratamientos necesarios o no, ¿vale? Que podría hacerse en otro orden, como sabemos. Aquí veríamos en la, digamos, en las citas previstas que tiene esta paciente, esto lo hice pues el día, no sé si el día 8 o el día 10 y el día 11 pues aparece citada conmigo porque tengo que ver, tengo que comentárselo a la enfermera quizás y ver si ella necesita alguna aclaración y con la enfermera. ¿Qué más? Bueno, este es otro caso de falta de adherencia que detectamos con la renovación de recetas, no reconocido por el paciente y que se cita en la consulta. Y luego quería comentaros, y esta es la última situación que tengo, que realmente donde encuentro una dificultad añadida para hacer la conciliación al alta es en las altas de psiquiatría. Porque realmente a veces nos encontramos combinaciones de medicamentos que realmente, bueno, pues sabemos que no están, no son combinaciones que aparezcan en las guías y no sabemos lo que está pensando el psiquiatra en el momento que se lo prescribe, ¿no? Efectivamente podemos consultar los cursos clínicos de farmacia, ver qué ocurrió durante el ingreso, o tener más información, pero por ejemplo en este caso esta era una medicación, el Sicrés, que no aparecía en el informe de alta, sí aparecía en las recetas, ¿vale? La Abilifima Intena no aparece en las recetas, pero sí aparece en el informe de alta, con lo cual, bueno, aquí lo que se hizo fue contactar a través de la farmacia del hospital con el psiquiatra y registrar en Farmarevisión esto que ocurría, ¿no? El Sicrés, que lo puse como una prescripción incompleta, realmente podría ser una discrepancia de comisión. Lo que pasa es que lo puse como prescripción incompleta porque me parecía que era un término que si el psiquiatra va a esa pantalla y ve eso, me parece que era como algo más entendible, ¿no? Y aquí en estas cajas pues ya pongo que no aparece la medicación en el informe de alta. Bueno, digamos que para terminar, decir un poco cuáles son las dificultades y oportunidades de esta manera de trabajar. Bueno, pues el trabajo surge en el día a día y como vemos hay casos lo suficientemente complejos para que el tiempo que supone obtener la información, contactar con otros profesionales, comunicarnos, sea un factor limitante. Somos un farmacéutico para muchos profesionales, aquí no contabilizamos solo a los médicos, también a los enfermeros, a las matronas que nos trasladan sus consultas sobre la medicación. No conocemos al paciente, la falta de médicos en atención primaria en este momento, porque a lo mejor todo esto te surge con un paciente que no tiene médico. No lo tiene hoy, no lo tiene mañana y no lo va a tener en el próximo mes, ¿vale? En el centro de salud. Y esto es un problema. La falta de implantación en atención especializada de una manera sistemática, o por lo menos hasta donde yo sé. Desconozco si en este momento en todos los servicios ya está implantada la conciliación. Mi impresión es que no. La falta de homogeneidad y coordinación en las actividades del farmacéutico. Son demasiadas transiciones asistenciales del paciente y lo que ya comentaba antes, ¿no? Algunas deficiencias algunas cosas que he hecho en falta, ¿no? Sin duda, la conciliación es la piedra angular de la continuación de cuidados. Los registros de medicación no están actualizados actualmente tal y como está la atención primaria, pero esto tenemos que verlo como una oportunidad para meternos ahí y trabajarlo en profundidad. Bueno, yo creo que el hecho de que los farmacéuticos de primaria tengamos una
comunicación, una relación establecida con la mayor parte de los profesionales de atención primaria que llegan cuando nosotros ya estamos en el centro, pues es una prueba superada, ¿no? Yo creo que también hemos mejorado nuestras relaciones con el paciente en la medida en la que ya proveemos más servicios que antes, ¿no? El Conecta 72 también es una oportunidad de trabajar en conciliación. El hecho de que tengamos una historia clínica tan buena